es porque no está conforme con la realidad que le circunda y la que vive. Entonces, en el caso del cuento, lo primero, la primera regla del cuento es la intensidad. Si un cuento no tiene intensidad, fracasa como cuento. Por eso muchas cosas que se llaman cuentos, en realidad no lo son. Son estampas, son narraciones, son descripciones, son crónicas, son, ¿qué digo? Historias. Pero el cuento es otra cosa. El cuento es un género que tiene unas reglas tan estrictas como las tiene el soneto en poesía, que si te equivocas en la métrica o te equivocas en la rima, entonces el soneto se cae. Así pasa con el cuento. Si eliges un término que no es el apropiado, el cuento se va a resentir de eso. Por eso el lenguaje es tan importante. ¿Cómo lo vas diciendo? ¿Cómo lo vas contando? Entonces la intensidad es la primera regla, no la brevedad, porque un cuento puede ser brevísimo, como el famoso cuento de Monterroso que tiene una línea, o puede ser muy largo. Hay cuentos larguísimos como los cuentos de Edgar Allan Poe, o como los cuentos de Oscar Wilde, o como los cuentos de Chekhov, algunos cuentos de Chekhov como El beso, o La cerilla sueca, o La dama del perrito, son cuentos larguísimos, pero son cuentos. ¿Mm? Entonces, yo diría que aparte de la intensidad, que para mí es la regla fundamental, el cuento no puede tener digresiones, por eso el cuento trabaja siempre con uno, dos o pocos personajes, con una historia que se va contando, con una acción que no se detiene desde que comienza hasta el final. El cuento puede ser claro, puede ser oscuro, puede ser por muchas técnicas, puede ser en primera, en segunda, en tercera persona, con un narrador omnisciente o un monólogo interior, con puntos, sin puntos, como quiera. Eso no es lo importante. Lo importante es que esa acción nunca se detiene hasta el punto final. Tampoco el cuento tiene que buscar una sorpresa al final, porque lo importante es cómo te lo voy diciendo y no qué te aguarda al final de esa historia. Si hay un final sorpresa, puede ser regocijante eso, pero no necesariamente ese es el objetivo del cuentista. Y además porque el cuentista sabe que siempre tiene una batalla contra el tiempo, no tiene mucho tiempo para decir lo que quiere decir. Y eso es ya un desafío al propio escritor, contar lo que quiere contar en un reducido número de páginas. Son algunas, digamos, de las características del cuento que lo diferencian de otros géneros breves. Y eso del que, bueno, está en Memoria Esquiva y que algunos hemos podido leer en estos días, usted da mucha importancia al oficio del lector. De hecho, lo llama como un oficio. Todo ¿qué nos puede decir? Sí, yo pienso que no puede haber escritor sin lector. El escritor tiene que ser un gran lector, un lector apasionado, como lo he llamado en un pequeño de los textos que están al final, porque esa es la materia prima, la base nutricia de que se alimenta siempre un escritor. Un escritor ignorante, que los hay, un escritor torpe, que no sepa manejar el lenguaje, que los hay, un escritor incluso analfabeto, como hablaba don Héctor Inchauste, que decía, aunque no lo creas, aunque te rías, hay escritores analfabetos. Es cierto que hay gente de un enorme talento literario que no tiene una gran formación, pero yo creo que uno se da cuenta, enseguida uno comienza a leer a un escritor formado, leído, culto, instruido, como se le quiera llamar, uno se da cuenta por la manera en que dice las cosas. Uno lo nota en Borges, por ejemplo, que era un hombre de una inmensa cultura. No todo tiene que ser así, pero evidentemente sin lector no hay escritor posible. Ese es casi un axioma, una regla básica del oficio de escritor. Muy bien. Gracias, don José, por sus
sus palabras, sus orientaciones que estamos recibiendo en esta noche. Nosotros estamos en ese proceso de lectura de Memoria Esquiva, pero hace tiempo hemos venido leyendo algunos cuentos suyos, esos cuentos, ¿verdad?, que ganaron importantes premios: Enigma, El Zurdo, Ruidos, que lo estudiamos esta semana. Esta semana le hemos dedicado, hasta lo grabamos para algunos compañeros que les gusta escucharlo. Después se lo voy a compartir. Bueno, numerosos cuentos, ¿verdad?, que lo han colocado, ¿verdad?, en un lugar especial dentro de la literatura dominicana. Entonces, hay algunos lectores suyos que están aquí conectados. Tenemos una participación en este momento de 32 personas, 32 integrantes del colectivo Narradores de Santo Domingo, que tienen algunas preguntas a propósito de esa lectura que vienen haciendo de sus cuentos. Muy Damos bien. la palabra. ¿Sí? Con Decía don mucho José. gusto. Sí. Con mucho gusto. César. Sí. Contestaré cualquier pregunta. César Arias, es el turno de César. Adelante. Perfecto, buenas noches a todos y al autor que nos acompaña. Yo, partiendo del cuento Ruidos, yo escribí algo para ser más breve. Es lo siguiente. En Ruidos, de José Alcántara, se pone de manifiesto un elemento cotidiano, la convivencia que se da en los vecindarios. Aunque fuera ordinario hablar de este tema y de cómo los fisgones se embelezan con las actividades que realizan sus compañeros de edificio, el autor agrega un toque que rompe con lo natural y es el enredo presentado al final. En el vicio en el cual va enredándose el personaje principal, descubro el conflicto interno. El deseo es tan simple como el querer obviar los ruidos callejeros y la soledad, lo que también es causa de su desgracia. En los vecinos espiados encuentro las realidades de cualquier hogar, una familia en la que la madre se preocupa por su hijo mientras que el padre se hace de la vista gorda ante los arrebatos del chiquillo, un anciano solitario, vendedor de enciclopedias, una mujer amante a la pintura y el cigarrillo, unos amantes noveles quizás por sus ardientes rutinas nocturnas y la exoneración de una prole, y claro, en el protagonista, la amargura y la soledad que motivan a actitudes tan viles como la intromisión, la mentira y el hurto. Tanto en el retrato que encuentra el protagonista de sí mismo y en las páginas escritas del anciano, veo reflejada la visión que los demás tienen de las personas con las que comparten. No vamos solos por el mundo, sino que es un compartir de experiencias lo que hace comunidad, sociedad y vida. El temor de saberse descubierto es el mismo temor que el hombre tiene de mostrarse tal cual es ante los demás, tal vez por vergüenza o por cuidado para no permitir que el otro tenga poder sobre él. Entre adjetivos, repeticiones y descripciones se narra una historia en primera persona, como ya hemos podido ver, como decía, ordinaria, pero con aquellos espacios en los que pareciéramos entrar en un realismo mágico, pero que tal vez sea la locura de un desempleado brechero que se ha ofuscado en el escrutinio de sus iguales. Esta locura se justifica en aquella ilusión que tuvo el protagonista cuando creyó ver a sus vecinos reunidos en confabulación. ¿Qué tanto puede el ser humano inmiscuirse en la vida del otro para escapar de la propia? Es una pregunta que me surge ante el hurto que hace el personaje a las pertenencias de sus vecinos. ¿Por qué el anciano nunca acabó la historia que estaba escribiendo y que era la misma del personaje principal? Entiendo que puede significar que, por más que el otro me descubra o conozca, siempre habrá líneas que solo el ser mismo puede escribir. ¿Existieron los vecinos o son una quijotería producto de la soledad, tal vez buscando compañía en esas irreales circunstancias? Y si pudiéramos certificar que en verdad los vecinos existieron, ¿en qué punto este hombre dejó de vivir y descansar para enredarse en la existencia de los demás, para escapar de la suya? Gracias al autor por escribir este cuento y a ustedes por la oportunidad que me dieron de comentarlo. El comentario me parece excelente. Realmente usted hizo una lectura profunda de ese texto. No me hizo ninguna pregunta y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo, porque en realidad
Ruidos es un cuento sobre un voyeur, sobre un brechero, sobre un mirón, pero la verdad es que es un proceso de enloquecimiento, como usted lo dijo muy bien, que el personaje va describiendo él mismo. El truco está en lo que pasa luego cuando él está en uno de los apartamentos donde solía ir a ver qué había, y él ve que todos están reunidos en su propio apartamento. Ahí ya el proceso de locura está completo. Y la verdad es que el cuento tiene un origen. Ese cuento surge cuando mi familia y yo vivíamos en un edificio de la Avenida Independencia con Máximo Gómez frente a Bellas Artes. Ay, Es un sitio estupendo, pero que es un sitio tremendamente ruidoso. Lo era entonces, ahora es peor. Y nosotros habíamos vivido antes en una casa muy tranquila y yo estaba desesperado porque soy muy susceptible a los ruidos. Y un día, sentado en el balcón, se me ocurre escribir esa historia. No es una historia original, ni siquiera. Incluso hay una película de Polanski que se llama El Inquilino, que recuerda un poco esta historia. Y bueno, pues escribí ese cuento que ha resultado ser uno de los cuentos más leídos míos y que a mí también es uno de los que más me gustan. Así que muchas gracias por su análisis. Y una pregunta que me surge es porque fui leyendo y me fijaba que usted le encanta la utilización de adjetivos. ¿Qué usted opina de aquellos que dicen que es mejor la narración cuando los adjetivos lo dejamos al lector que los coloque y no yo como escritor colocarlos? Es la primera pregunta. La segunda, más o menos usted me la responde ya hablándome del origen de ruidos, pero ¿de dónde toma usted para la creación de sus cuentos? Ya usted lo decía, no es una historia, claro, para mí era novedosa, no es una historia novedosa, usted decía, pero ¿de dónde surge aquello que no es novedoso en Alcántara, pero que dándole otro giro, pues se vuelve novedoso? ¿De dónde usted se inspira? Bueno, para la primera pregunta, decía Vicente Huidobro, el gran poeta chileno, que el adjetivo cuando no da vida mata. Y yo creo en eso también. Yo en ese libro hay un poco de elaboración del lenguaje. Era mi cuarto libro de cuentos. Pero realmente la adjetivación no es lo más importante, sino si cada adjetivo está usado con pertinencia. Y yo creo que eso ya es el lector que lo tiene que juzgar, porque cuando el adjetivo resulta excesivo o inadecuado, entonces no funciona. Lo que habría que ver es si a pesar de esas adjetivaciones funcionan en el cuento. Y yo creo que sí, que funcionan. Y a lo segundo, en realidad no es que la historia no sea novedosa, la historia no es original. Hay muy pocas cosas en la literatura que uno puede llamar originales, pero sí es novedoso en el sentido de que aquí, en nuestro país, la cuentística, incluso la cuentística de esos años, porque ese libro es del 83, en esa época todavía estábamos muy aferrados a cierto neorrealismo social que yo he practicado también, pero el cuento se sale de ese corsé, de ese cepo del neorrealismo social que practicaron los narradores dominicanos durante décadas, desde los años 60, e incluso todavía encontramos eso. Ese cuento trata de escapar a eso, a través justamente de la imaginación. Y yo dejo muchas cosas a la imaginación del lector en ese cuento, porque no lo digo todo. No, el cuentista no lo debe decir todo, no debe guiar a sus lectores como si fueran niños. No, ellos tienen que sacar sus propias conclusiones de lo que leen. Gracias. Muy bien, gracias César. Sadi Félix, una lectora también ávida, ha estado también leyendo a don José. Y Sadi, tienes la oportunidad de preguntar y, bueno, hablar del cuento que has estado leyendo y los cuentos. Bueno, adelante, Sadi. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo quería, Buenas noches. que todo, leí varios cuentos y me entregaron lo que fue uno, que es
con papá en casa de Madame Sophie, que me pareció muy interesante, pero al mismo tiempo también leí Ruidos y leí La Prueba, que también me llamó mucho la atención la forma de narrativa. ¿Qué yo enlazo en cada uno de ellos? Creo que enlazo el hecho de que el narrador, o sea, cómo usted consigue dar con exactamente el narrador propio, y también que me di cuenta que utiliza mucho el narrador en primera persona. Y el narrador tiene un juego entre lo que es su conciencia en cada uno de los cuentos, o sea, ese juego que se da entre la conciencia y el mismo narrador en sí, ese estrés que se realiza, o sea, de hablarme a mí mismo, es algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo logra conseguir el narrador perfecto para cada una de sus historias? Bueno, gracias, Sally. En realidad usted mencionó 3 cuentos de 3 libros distintos, de 3 momentos distintos. La Prueba es un cuento de Viaje al Otro Mundo de 1973, que es un libro que está muy dentro de lo que sería un cierto neorrealismo, aunque hay cuentos que desbordan esa realidad, como La muchacha que conocí en Guadalupe, por ejemplo. No es un cuento que encaja dentro de lo que es un neorrealismo porque el final es desconcertante. Y La Prueba es un cuento muy urbano, muy de la ciudad de Santo Domingo, mientras que Ruidos, ya estaba hablando César anteriormente, es de otro libro muy posterior, de casi una década después. Y Con papá en casa de Madame Sophie, de esos 3 cuentos, quizás es el que tiene un lenguaje más complicado, es muy neobarroco el lenguaje, y además se da en 2 planos, porque se da cuando el personaje está frente al cadáver de su padre y cuando él recuerda que su padre lo llevó a una casa de citas para que se hiciera hombre, que es una experiencia totalmente frustrante. Y es un poco ese cuento, una sátira muy mordaz a esa creencia dominicana de que uno se tiene que iniciar cuando es un adolescente, y muchas veces eran los propios padres de uno que llevaban a uno a tener esas iniciaciones sexuales, que en el caso del personaje es un total fracaso. Pero ese es el cuento más elaborado de los 3 y se va dando como en una especie de contrapunto, un lenguaje entre lo que él está viendo en la funeraria y los recuerdos que lo asaltan de esa primera vez que su padre lo llevó a un lugar de esos. Y realmente elegir la voz de quién va a contar la historia es muy importante. Usted ha dado con una pregunta clave. Cuando uno va a contar algo, debe preguntarse, ¿lo voy a contar en tercera persona? Si lo cuenta con un narrador omnisciente, como se llama, en tercera persona, hay una cierta distancia con respecto a lo narrado. Si lo cuenta en primera persona, lo está contando desde una intimidad. Y si lo cuenta en segunda persona, lo está contando de una manera dialogante. Y no es muy fácil contar en segunda persona, a propósito. De manera que escoger la voz narrativa es fundamental y tiene que estar dada antes de empezar a escribir el cuento, para que el narrador y el autor que está dándole la voz a un narrador se sienta cómodo con lo que está contando. Así que usted ha escogido 3 cuentos que son 3 cuentos de 3 momentos completamente diferentes, de una década entre el primero y el último. Y por ejemplo, en la casa de, o sea, con papá en casa de Madame Sofía, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es todo el ambiente, o sea, el ambiente cómo se desarrolla de una manera bastante fluida, aún contado desde la primera persona. Se detalla incluso hasta sentimientos de cada uno de los personajes, y es algo bastante interesante, porque a veces es un poco difícil llevar, vamos a decir, a un plano de la narración, esas emociones que son de un tercero, en primera persona. Sí. Bueno, este cuento particularmente tiene mucha introspección psicológica, y cuando uno entra en esa dimensión, entra en la intimidad del personaje. El personaje se desnuda y cuenta lo que son
sus fracasos, sus amarguras, sus recuerdos dolorosos, porque ese recuerdo para ese hombre joven de cuando era un adolescente no es un recuerdo grato, es un recuerdo ingrato de un fracaso que tuvo en su iniciación sexual. Y un poco pone de manifiesto el cuento, los mitos de nuestra sociedad sobre la iniciación sexual del varón, que casi siempre se presenta como una apoteosis, y no siempre es así, muchas veces es un perfecto fracaso, porque el cuento es eso, es la historia de un fracaso. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias. Sí, gracias a ti, Sadi, por tu intervención. Para nosotros es muy importante este encuentro, como le decía el escritor José Alcántara Almanzar. Nosotros somos un colectivo que vive metido en los concursos literarios. O sea, tenemos un espacio de reunión semanal en la Biblioteca Nacional antes de la pandemia, pero ahora más activos por el grupo de WhatsApp, donde los lunes leemos un cuento modelo, lunes y martes. Jueves y viernes trabajamos un cuento de nosotros que hemos venido trabajando. Hacemos encuentros con escritores. En eso consiste nuestra etapa de formación continua. Y como le decía, vivimos mandando los concursos. A veces ganamos, a veces nos llevamos todos los premios, a veces nos guayamos, pero creemos en esta apuesta de contar, y para nosotros es importante todo lo que nos está diciendo en esta noche. Sigue con nosotros don Carlos Arturo Mejía. Carlos, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo está, Valentín? Saludos, señora Almanzar, ¿cómo está? Hola, Puedes encender tu buenas noches. cámara para que te veamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, definitivamente que estamos en medio de... Realmente yo soy una persona que lo admira mucho por la forma como escribe, ¿verdad? Para mí ha sido realmente un gusto tomar muchos de los cuentos suyos, porque salté de unos a otros de una forma muy interesante. Incluso estaba releyendo esta tarde uno, porque usted hace una cita de Romain que para la mayoría de las personas que están aquí probablemente no encuentren la relación, y esa forma como llevan unos libros de Romain en un momento determinado, sobre todo para los que hayan leído Los Gobernadores del Rocío, es un gusto porque me recuerda mucho la forma como usted busca las palabras, esa forma como usted coloca cada uno de los elementos en la narrativa. Es algo que soy supremamente crítico cuando hacemos los comentarios aquí entre todos. Y yo le agradezco mucho eso que está aportando, porque no sobran los adjetivos, ni hacen falta. Tienen que ser precisamente los que explican lo que tienen. Entonces, para mí, hay una gran necesidad de narrar, pero de narrar lo cotidiano. Y en el proceso de esa narración, que es lo que veo en usted, usted empieza a elevar el nivel hasta llegar a un nivel de excelencia. Usted recomienda el oficio, las horas silla, como dice un amigo nuestro, como la parte fundamental del proceso, porque yo le oí decir que usted no necesitaba digamos, tener terminado el cuento, sino que el cuento tenía la idea de cómo iba a terminar, pero no necesariamente cómo lo iba a desarrollar con un plan completo. Para mí, por el contrario, yo soy de los que piensa que uno tiene que tener algo que decir cuando empieza, simplemente que le busca el vestido adecuado. ¿Usted de qué parte estaría porque yo vi varios cuentos con diferentes alternativas? José. En casi cada libro, ¿sí? Sí, en casi cada libro mío, para mí mi preocupación fundamental es cómo va a quedar eso en términos de la manera en que lo cuento. Y si algunos libros míos siguen vivos después de casi, bueno, Viaje al Otro Mundo dentro de 2 años tendrá 50 años que se publicó, o sea que tiene mucho tiempo, y que un libro sobreviva en la preferencia de los lectores de distintas épocas es muy elocuente de cómo fue trabajado
Por eso podemos leer con mucho agrado los cuentos de Bosch todavía, se escribieron hace tanto tiempo, y de otros muchos grandes escritores. Yo siempre he querido ser riguroso, lo soy, me exijo mucho a mí mismo en cuanto a la elección de las palabras que voy a utilizar, de las estructuras que voy a usar, de la forma, porque eso es la literatura es forma. Los temas son siempre iguales, el amor, la muerte, la amargura, los celos, la infidelidad, etcétera. Pero la forma en que cada uno va contando eso es lo que hace distinto a cada narrador. Entonces, Carlos, a mí me parece que sí, que usted tiene mucha razón en eso cuando dice que la elección de los términos y que no sobran adjetivos, porque si sobran, entonces ya hay un problema ahí de composición. No sé si tiene alguna pregunta concreta en cuanto a algún cuento que haya leído que quiera decirme o preguntarme algo. Mira, me gustó muchísimo la participación de los muchachos con relación al cuento, porque casi puedo escribir un libro con los comentarios de Ruidos. Efectivamente, yo estoy con usted en la situación. O sea, cuando alguien cambia tan drásticamente, es dramático el concepto. Y para mí el hipertexto que hay allí, que es esa necesidad de protestar en forma literaria, la locura que le produce a uno un cambio tan drástico, es la parte estética, es lo que más me gusta del cuento. Para mí el cuento va trasladándolo a uno a través de esa inexplicable pérdida de la personalidad, de la impersonalidad que se produce cuando usted ya no sabe qué hacer con su vida. Entonces, para mí, cada uno de sus cuentos es una lección de cómo se usan los términos para entregar específicamente un mensaje muy preciso. O sea, no tengo dudas con relación a cada uno de los que he leído hasta ahora, obviamente. Ahora me va a interesar más conseguir 3 o 4 de los intermedios, porque leí los más antiguos, y ahora con esta interacción voy a tener muchísimo más interés. Muchas gracias, no tengo mucho que comentar. Gracias a usted. Sí, algunos hacen referencia al libro, a una antología personal que publicó el Ministerio de Cultura hace unos años en una de las ferias del libro, donde usted hizo una selección apretada de lo que usted considera son sus mejores cuentos, pienso yo, ¿verdad? Esa selección que usted hizo. Entonces, ellos han estado y seguirán leyendo ese cuento. Bueno, Vladimir Tatis, subcoordinador del taller, tiene la palabra. Buenas noches. Adelante. Para mí es sumamente especial este encuentro. Ahora mismo creo que no debo decir por qué, pero yo estoy muy agradecido de compartir con nuestro escritor, con José Alcántara Almanza, porque consideramos... Se ve Tati. ¿Perdón? Bueno, porque consideramos que es José uno de los escritores, de los maestros, de los emblemas a seguir que tenemos en el país y que de donde debemos beber. Vladi, están pidiendo ver tu rostro. Alcedo desde Nueva York quiere ver tu cara. Sí, estoy medio tigre. Bueno, siempre, pero... Ok. Decía que José, para mí, me llena mucho por varias cosas. Está el elemento de su literatura, de sus enseñanzas, de sus ensayos, de sus investigaciones. Y además, que es uno de los escritores que ha dicho públicamente y ha escrito el elemento de que Virgilio Díaz Grullón es el mejor cuentista dominicano. Ahí viene con el tema. Que más ha aportado. Entonces, él lo tiene escrito y yo, como estoy escribiendo, investigando sobre eso, a mí me llena de pasión saludarlo y abrazarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Leyendo a José, a mí me llega la pregunta que yo siempre hago y recomiendo
aquí en el taller y me recomiendo a mí mismo. Y es el elemento del contarse, de que se vea o que por lo menos uno cuando lea intente buscar algo del narrador no, del cuentista en esa historia. Hace un rato, cuando hablábamos cuando él empezó a hablar, por ejemplo, con el cuento Ruido, hablaba de que se habían mudado a una casa y hacían mucho ruido y que de ahí le surgió el texto. Entonces, por ejemplo, el texto, un texto que a mí me llamó bastante la atención fue Zurdo, un cuento donde no solamente yo siento que José Alcántara Almanza se cuenta, sino que me cuenta a mí. O sea, yo me crié con un padre militar, un padre que gracias a Dios fue muy recto conmigo, le decimos Trujillo, pero que por esa dureza yo pude escapar de la delincuencia de Villa Juana, Villa Consuelo y Villa Agrícola, y yo le agradezco bastante que él fuera tan duro, aunque en esos tiempos yo no lo entendía. Y cuando yo leí ese cuento me vi bastante en él. A mí me gustaría que usted nos recomendara técnica o por lo menos que nos hablara el elemento de verse, de cómo un escritor puede contarse en sus historias. No me interesa saber si usted está haciendo biografía, autobiografía en los cuentos que escribe, sino qué tanto de usted hay en los textos, en los cuentos que usted ha escrito. Eso que ahora se llama metaliteratura, metaficción y ese tipo de cosas. O sea, ¿qué tanto tenemos de José Alcántara en sus textos? Me gusta mucho esa pregunta, Vladi, y le agradezco muchísimo. Yo estoy en todos mis cuentos, aún en los personajes más aborrecibles, yo estoy. Porque si yo no estuviese identificado con esos personajes, yo no podría hablar de ellos. Cojan ahí. Ahora que usted habla de El Zurdo, quiero decir algo y contar una anécdota. El Zurdo es un cuento totalmente autobiográfico, porque yo nací zurdo, yo soy zurdo de nacimiento, yo soy lo que se llama un zurdo contrariado. Es decir, a mí me obligaron a usar la mano derecha para escribir, para comer, para hacer todas esas actividades sociales. Y recuerdo que cuando fui a la escuela a alfabetizarme, mi maestra me dijo, sí, usted se va a alfabetizar, pero con la mano derecha. Y en mi casa era lo mismo. Yo recuerdo que cuando el libro La carne estremecida, que es donde está ese cuento, salió publicado y yo lo leí en público, la noche de la puesta en circulación, mi madre, que estaba en el público, se levantó y me dijo, ay, pero yo no era así, mi hijo, refiriéndose a la madrastra. Y yo le dije, no, pero mamá, esa no eres tú, esa era la madrastra. Pero sí, ella era así, exigente también como la madrastra. De manera que sí, hay mucho de autobiográfico en ese cuento. Y el hecho de que el personaje se queda deslumbrado cuando ve al pianista tocar el concierto para la mano izquierda de Ravel, que yo no digo que es ese concierto, yo no, solamente digo la música de Ravel. Es realmente una reivindicación de la mano izquierda, que ha sido tan demonizada, tan satanizada. El zurdo siempre es el que no sirve para nada, el que no sabe cortar, el que no sabe escribir, el que no sabe hacer esto, aquello, lo otro. Es en cierto modo una reivindicación de eso, pero el cuento es completamente autobiográfico. Y a propósito de eso digo algo más. Un escritor jamás puede sentirse cohibido para decir sus verdades interiores. Uno no debe tener miedo, uno tiene que ser valiente para contar lo que tiene dentro. Y cuando hablaba Vladi de Virgilio Díaz Grullón, realmente sí, Virgilio es uno de los grandes cuentistas dominicanos. Tuve el privilegio de tener su amistad, su maestría, su compañía, sus consejos, y además de eso era una gran persona. Aparte de ser un gran escritor, era una gran persona, de manera que yo me siento orgulloso de que hayamos sido amigos. Bien. Gracias. Gracias. Sí. Déjame, algo que se me daba y es, mire, qué bueno es su cuento, o sea, es tan genial que, ok, eso se puede llevar a los personales, incluso a lo particular, pero cuando usted habla de zurdo y de la derecha,
con una madre totalmente autoritaria, llegando casi a la dictadura, una madrastra. O sea, uno lo utiliza, o sea, yo hice las dos lecturas, yo lo hice en lo personal, pero también yo me fui al elemento de esa izquierda que se relaciona con esa derecha que tan presiona, que realmente también está, bueno, las dictaduras son de izquierda y de derecha, pero que también nosotros hemos tenido esa derecha que nos presiona y que nos cohíbe y que nos coarta y que nos quita la libertad. Y realmente, por ejemplo, si ese texto se lleva fuera, por ejemplo, en España, ese texto se lee, ese cuento se lee, ellos son tan divididos en izquierda y derecha, yo creo que también se podría hacer la lectura, no solamente en lo particular de un individuo, sino en una sociedad donde lo lleva a uno a tomar decisiones de izquierda cuando a lo mejor uno quiere ser de derecha o de derecha cuando uno quiere ser de izquierda. Me encantó ese cuento y los otros leídos que hemos compartido aquí en el taller. Y yo nada más tengo gratitud hacia usted. Muchas gracias. Sí, porque también el cuento, Vladi, en el fondo, es una crítica muy fuerte a la intolerancia con relación a la diferencia. El que es diferente, el comunista, el ateo, el homosexual, etcétera, que son muy demonizados en la sociedad. Y el zurdo también. Entonces es un alegato, en cierto modo, contra la intolerancia, cualquiera de sus formas. Muy bien, gracias Vladimir por tu participación, tu lectura. Seguimos entonces con María Luisa Tavares. María Luisa, ya yo también leyendo. Adelante, María Luisa. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, qué bueno. Buenas noches, señor Alcántara. Para mí un placer dirigirme a usted y gracias por ese tiempo que usted nos está dando a todos nosotros, los miembros del taller Narradores de Santo Domingo. Buenas noches. Primero le voy a leer la opinión que tuve de su cuento para el taller y después le voy a hacer la pregunta. A 2 casas de la mía, una máquina excavadora está interrumpiendo la paz del ambiente con un ruido enloquecedor que no solo perfora la dura roca del suelo para desmenuzarla en 1000 pedazos, también perfora mi cabeza hasta devorar mis neuronas. Los llamados ruidos ambientales nos afectan a todos sin uno poder evitarlo. Yo he escrito este preámbulo porque ese día hay una construcción cerca de mi casa y ese ruido de esa máquina es indescriptible. Ahora voy con la opinión. Ruidos de José Alcántara representa un malestar en la mente humana que se transforma en un trastorno psicológico. El autor presenta su cuento a través de un narrador en primera persona. La historia muy bien lograda, con un muy buen ritmo y una buena semántica. El inicio muestra que hay un malestar que va más allá de lo normal. Los problemas de la mente descontroladas que hacen pensar al personaje que cuenta la historia si lo que le pasa es real o es un sueño, o un sueño propio de su imaginación. El tema de observar a los demás desde una ventana representa que las cosas de lejos no son tal como se ven. De ahí que el personaje entre en la privacidad de los otros para palpar de cerca, sentir la vida que él se está perdiendo por su aislamiento. El desenlace de la historia es cuando él descubre que él también es observado. Entonces, vamos ahora a la pregunta. Que también la escribí. Para mí es un placer, señor Alcántara, saludarlo y agradecer el tiempo que dispone para compartir con todos nosotros su experiencia como escritor. Sé que le apasionan las realidades sociales y espirituales, y en su cuento Ruido presenta la realidad espiritual. Yo percibo que el que narra la historia tiene un desequilibrio mental que se muestra con su aislamiento, que bien podría ser una depresión por la pérdida de su empleo.
¿podría usted hablarnos de cómo, hablando del psicoanálisis y la narración, si puede hablarnos sobre eso? ¿Y en qué nos ayuda para hacer que nuestros personajes sean más creíbles? Eso es todo. Muy bien. Sí. Bueno, en realidad este cuento relata la historia de una enajenación mental del personaje protagonista, que es el que cuenta la historia. Sí. Este proceso de enajenación se va dando poco a poco a través de los distintos episodios que se van presentando en el cuento. De eso no hay ninguna duda. Pero el autor, el narrador, no quiere entrar necesariamente en interpretaciones sobre esa conducta, porque esa es una de las cosas que el cuentista tiene siempre que evitar, es definir, explicar, justificar lo que está diciendo o contradecir a sus personajes. Los personajes tienen que hablar por sí mismos y ese proceso se va dando poco a poco como una historia circular. Fíjate que el cuento termina como empieza, es decir, como una serpiente que se muerde la cola, pero no hay propósito de interpretación psicológica en el cuento. Sencillamente se expone una situación de enajenación mental, evidentemente, y el lector es el que tiene que sacar sus propias conclusiones. Un personaje perdido en los ruidos de una ciudad enloquecedora, que es mucho más enloquecedora hoy que lo fue en el momento en que esa historia fue escrita, pero que ya comenzaba a verse que la ciudad había perdido esa tranquilidad que había tenido, digamos, a mediados del siglo pasado. Eso se perdió completamente. Así es que realmente sí, es la historia de una enajenación mental, pero sin el propósito de interpretar el porqué, o los porqués de esa acción. Y del psicoanálisis y la narración, ¿qué usted me podría decir? Bueno, en realidad no hay un propósito psicoanalítico ahí tampoco, porque el recurso que utiliza el narrador es un recurso más bien fantástico, es decir, lo que se está contando ahí en la realidad es muy difícil que se dé y uno lo sabe. Ahora, hay una diferencia entre la verdad que nos presenta la realidad y lo verosímil que puede ser una historia. Un cuento siempre debe ser verosímil. ¿Qué significa eso? Un cuento debe ser siempre creíble. Si usted lee un cuento y usted dice, no, eso, yo no voy a creer eso realmente no puede ser. Pero como está contado ahí, parecería que sí, que es posible que se dé esa realidad. Y el que tiene quizás la clave de la historia es el viejo que escribe la propia historia. Por eso cuando el personaje va al apartamento del viejo a ver qué era lo que estaba escribiendo, el viejo lo que está escribiendo es precisamente su historia. Y la historia está detenida en ese mismo momento en que él está en el apartamento. O sea, como usted ve, son recursos literarios, más que psicoanalíticos. Son recursos totalmente literarios, que están más próximos a lo que sería la literatura fantástica que al psicoanálisis como tal. Pero usted sabe que los seres humanos tenemos muchas enfermedades mentales. Y si yo voy a escribir de una persona depresiva, yo tengo que saber cuáles son los síntomas de esa persona. Si yo nunca he estado con una persona así, debo de valerme de los libros de psicología, del psicoanálisis, para saber cuáles son los resultados de esta enfermedad. Es decir, que a veces el escritor debe de tener conocimientos para poder Claro, por eso, darle esfuerzo de escritura. una de las primeras cosas que dije en mi diálogo con ustedes es que uno no puede escribir sobre lo que uno no conoce, sobre lo que uno no sabe. Si uno escribe sobre algo que uno no conoce o conoce muy poco, se va a notar enseguida, el lector se va a dar cuenta enseguida. Pero tampoco el que escribe una ficción tiene que ser un especialista, no tiene que ser un psicoanalista el que escriba un cuento así, pero sí tiene que saber
que en la mente humana son posibles todas esas cosas, todos esos extravíos. Por eso, el cuentista tiene que ser ante todo un buen observador de la realidad, para saber describir un estado que no es el habitual que nosotros encontramos en la sociedad. Eso sí, tiene que ser un buen observador. Por eso, son tres elementos que señaló Faulkner en una ocasión que debe tener un buen cuentista, que son la observación, ¿sí?, la imaginación y la memoria. Y yo agregaría otro más, la experiencia, que ayuda a completar ese cuadro. Memoria esquiva. Bueno, está Niurka Herrera, quien también tiene una pregunta, una participación en este encuentro con el escritor José Alcántara Almaza. Adelante, Niurka, quien viene del baloncesto, maestro. Esa que está ahí fue selección nacional y ahora dio el salto no al centro, sino al cuento. Sí, muy buenas noches, profesor. Qué gusto, qué gusto tenerle por aquí. De verdad que... Gracias. Adelante, Niurka. Profesor, un placer. Qué bueno que sacó su tiempo para compartir con nosotros su experiencia, su sapiencia. Estamos tomando nota porque cada cosa que sale de su boca es un tip para escribir mejor. De verdad que yo se lo agradezco en el alma. De sus cuentos valoro y aplaudo los personajes porque son personajes normales, comunes, que usted lo transforma con unas historias en las que todos nos podemos ver reflejados en cualquier momento de nuestras vidas. De verdad que me encanta esa atención que tienen sus cuentos y cómo describe la atmósfera y los lugares. Pero en realidad mi pregunta no es tanto de sus cuentos. Al principio, cuando usted comenzó a hablar, usted dijo que tenía 2 libros de cuentos que no publicó. Y yo quiero saber qué pasó con esos libros. ¿No le interesa publicarlo? ¿Lo guardó? Porque sería interesante poder ver a ese escritor novato y compararlo con el de ahora. Y así quizás nosotros nos sentamos un poquito. Bueno, yo escribí así como el maestro Alcántara al principio. Es posible que al final yo termine siendo toda una profesional como él. Muy buena pregunta. Bueno, en realidad, esos libros no se publicaron porque yo, por suerte, pensé que eran cuentos muy parecidos a las cosas que Juan Bosch había escrito. Eran cuentos muy bochianos, que era el autor a quien todos leíamos en esos años y fue el gran maestro de todos, sobre todo con sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Es un magnífico ensayo sobre el tema. Entonces yo pensé, yo tenía 20 años, 21, 22 años, que no debía publicar eso. Y se fueron quedando ahí y realmente me alegro de no haberlo hecho, porque después me hubiera arrepentido mucho, porque no tienen valor esos cuentos, cualquiera que los lea se da cuenta que están casi como hechos sobre una plantilla y la base de esos cuentos justamente es la obra de Juan Bosch, que fue un maestro en el que tuvimos que cometer un parricidio. Había que matar al maestro para ir más allá de lo que el maestro había hecho. Porque si nos hubiéramos quedado ahí, no habría avanzado la literatura. Juan Bosch es un gran maestro de la literatura, de una América Latina rural, de un campesinado muy nutrido. Todas sus historias vienen de ahí, pero nosotros, los que surgimos ya después de la muerte de Trujillo, éramos escritores urbanos, un poco más hijos de Virgilio de Agrullón que de Juan Bosch, pero Bosch seguía siendo el gran maestro que teníamos que evitar, que teníamos que matar para poderlo trascender. Siempre pasa igual. Cada generación niega a sus maestros, pero los tiene que negar porque es como cuando uno va creciendo. Para uno ser uno mismo, cuando uno llega a la adolescencia, uno se opone a sus padres en muchísimas cosas y uno después dice, ay, pero ¿y por qué yo hacía esto? Nada, porque quería ser tú mismo, no quería ser como tu papá o tu mamá. Y la literatura pasa lo mismo. Entonces esos libros no se publicaron, de lo que yo me alegro
muchísimos no se publicaron y no debieron nunca publicarse. Y no quiero que, yo lo voy a buscar para destruirlo, porque yo creo que yo no los he destruido. Y ese es un peligro, que después uno se muere y alguien viene y te lo publica. Gracias, profesor, gracias. Mi cariño y admiración. Siempre, gracias. Bien, gracias. Bueno, ya estamos, no se nos canse, don José. No, podríamos pasar la noche entera hablando, yo no me canso. Muy bien. Tenemos entonces la participación de Luis Javier. Luis Javier, cuentista. Adelante, Luis, si puedes encender tu cámara. Adelante, Luis Javier. Ahí está, Luis. Buenas noches. Buenas. Es un privilegio, maestro, tenerlo esta noche en este conversatorio. Pues lo que me quiero referir es a su última obra, que creo que es una obra excelente, Memoria Esquiva. En realidad, me gustó mucho. Los cuentos, pues, se ven depurados, sin tropiezos de sintaxis. Muy bueno, me gustaron. Se ve que hay una perfección en el aprendizaje de narrar cuentos, porque los anteriores, como Ruido y entre otros, veo que usaba mucho los adverbios terminados en mente. En cambio, en este de Memoria Esquiva, si lo usa, están bien usados, y las oraciones largas, oye, un buen uso y un manejo tremendo. Pero lo que me quiero referir es a la parte de los ensayos, Camino del Escritor. Dice, creo que escribir es descifrar enigmas que paradójicamente nunca terminamos de comprender. Final de la página. Todo cabe en el ámbito infinito de la literatura y, aunque resulte muy difícil deslindar las fronteras entre la realidad y la fantasía, verdad y mentira, hechos y ficciones, lo cierto es que la literatura nos ayuda a entender mejor el mundo. Entonces, en las condiciones de escritor, como usted comenzaba en su conversatorio, narrar y escribir un texto son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la pregunta que quería hacerle, Sí. y si usted, por favor, la puede contestar, aunque el libro usted da la definición, pero para el grupo me gustaría que usted explicara si escribir, el arte de escribir, es un oficio o es un placer. Un placer. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Un oficio o un placer? O un placer. Las dos cosas. Sí, correcto. Sí, en realidad yo haría una diferencia entre redactar y escribir. Usted puede redactar muy bien, con una ortografía impecable, con una sintaxis muy buena, con una propiedad, que son todas las partes del lenguaje, ¿verdad? Propiedad, sintaxis, ortografía, etcétera. Pero escribir es otra cosa, porque el escribir tiene un componente creativo que no necesariamente está en la redacción. Una secretaria
excelente, que ya no las hay casi, ya no existen. Una secretaria excelente puede redactar muy bien una carta, un documento, lo que sea, pero normalmente ella no necesariamente va a escribir como escribe un escritor. Un escritor va muchísimo más allá de lo que es la redacción. La escritura tiene que tocar alguna fibra interior de su lector, conmoverlo, trascenderlo, apasionarlo, alegrarlo, sorprenderlo. Podría decir muchas palabras, porque eso es la escritura. Se busca otras realidades que están detrás de las realidades aparentes con la escritura, porque nosotros escribimos para conocernos y para conocer el mundo que nos circunda. De manera que esa es la diferencia para mí fundamental entre redactar y escribir. Entonces, en cuanto al oficio, el oficio ya es una dedicación a la escritura. Cuando usted hace de la escritura algo que va más allá de un hobby, a mí me molestaría mucho que me dijeran que si yo escribo por hobby, que si escribir es un hobby para mí. No, no es un hobby, es una necesidad, es algo que está dentro de mí, que yo necesito, igual que la lectura. De manera que el oficio lo da la práctica continua, la entrega a esa tarea que es la escritura y que nunca vamos a llegar a dominar. Juan Bosch dijo en una oportunidad que él había dejado de escribir cuentos porque él ya dominaba el cuento y que ya el cuento no tenía secretos para él. Yo nunca diría eso. Yo creo que uno nunca llega a dominar un género, ninguno. ¿Por qué? Porque escribir es justamente resolver un problema de escritura. Cuando ya no se tienen problemas de escritura que resolver, se deja de escribir, se enmudece. Así que el oficio lo va dando el día a día de esa búsqueda de algo que nunca vamos a alcanzar, que es la perfección. Pero que se nota que el oficio va perfeccionando esa escritura de ese hombre o esa mujer que se dedica a las letras. Y por eso cuando uno escribe un libro hoy y escribe dentro de 10 o de 20 años, cuando mira hacia atrás y vuelve a leer lo que escribió hace 10 o 20 años, dice, ay, mi madre, yo no haría eso así, yo lo haría de otra forma. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ha evolucionado, se ha enriquecido, su talento tiene otro potencial que se va revelando en cada libro. Eso no quiere decir que cada libro es mejor que el anterior, no necesariamente, pero sí ese oficio va dando esa maestría en el dominio de la escritura, que uno mismo no se da cuenta, se dan cuenta los lectores. Muchas gracias, maestro. Siempre. Gracias, Luis Javier, gracias. Antes de Luisa Navarro, que tiene una intervención, vamos a escuchar a Venecia, que también ha estado leyendo, tiene una pregunta. Adelante, Venecia. Venecia está, me había levantado la mano. Sí, pero tiene que encender el micrófono. Tiene que encender el micrófono, Venecia. Ahora sí, muchas gracias. Sí. Buenas noches. Muy contenta de este evento. José Alcántara Almanzar es una persona apreciada y admirada. Algunos de sus cuentos complejizan a uno bastante. Yo elegí el cuento Tentaciones, excelente. Yo me pongo desde la posición de lectora, o sea, yo me lo gozo, me lo disfruto, y quizá pude elegir otro que también me lo gocé. El cuento relata la situación de un hombre cuarentón, Dios mío, como él mismo se califica, con necesidad de amor erótico, así yo lo interpreto, pero que en la relación con su esposa Mónica hay un frío de nevera. Quizás deba empezar planteando que los personajes del cuento son el cuarentón,
que una de las preguntas es por qué no le ha puesto un nombre, no me dijo el nombre del cuarentón, que resulta que él es el protagonista y narrador y personaje y narrador. Con los secundarios, los personajes secundarios, Mónica, esposa del protagonista, y Carla, la nueva vecina y objeto del deseo del protagonista. Este cuento, a mí, para ser un poquito breve por el tiempo, me pareció, lo interpreté como que quiere desvelar la realidad de esa pareja, de Mónica y el cuarentón, y sobre todo la historia del cuarentón, y Carla se convierte en un recurso que a mí personalmente me atrajo, me provocó, me hizo sentir como una lectora con un cuento en la mano que me daba una satisfacción que no me lo daría, por ejemplo, un bistec, para poner una comparación. Tengo 3 páginas sobre el cuento, pero voy a preferir hacer 3 preguntas. Primero, ¿por qué no tiene nombre ese personaje? Y lo he visto en otros cuentos. Segundo, en el país, República Dominicana, no tenemos tradición del uso del recurso del cuento en la educación formal. Tengo entendido que en Canadá es diferente, la valoración del cuento es muy diferente a nosotros. Entonces, usted como gurú de este género, me gustaría saber qué usted piensa sobre las estrategias que se requieren para que en las escuelas el cuento sea un recurso que cuando los niños, niñas lleguen a ser jóvenes, adultos, los que han decidido escribir tengan la base para esto y no simplemente una memorización. Y la última pregunta es que le tengo. Cuando una persona, en particular yo, se inicia en este arte, en este oficio del cuento, en cero, pero está sumamente motivada, ¿cuáles serían como los estímulos que usted diría, desde su experiencia, que podríamos como tomar en consideración? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. En realidad, a la primera pregunta, ¿por qué no le doy un nombre al narrador? Nombrar, darle nombre y apellido a los personajes, era un recurso anterior en la literatura. Hasta el siglo XIX, entrado el XX, todavía los personajes tenían sus nombres completos. Y luego que llega el siglo XX, los personajes van perdiéndose en el anonimato de la colectividad. Es decir, que ese personaje sin nombre significa cualquier personaje que esté en la misma situación existencial del protagonista de ese cuento. Un cuarentón, como usted dice, con una relación pobre con su esposa, que se enamora de una vecina, etcétera. Y que es la historia de un fracaso. El personaje, en vez de ser un héroe, es un antihéroe, porque él no triunfa en sus objetivos, sino todo lo contrario. Algo muy curioso que seguramente usted notó en ese cuento es que los personajes cuando hablan, se hablan con versos de Pablo Neruda. Sí. Esas palabras que están en cursivas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Todos esos versos están tomados de 20 canciones de amor y una canción desesperada. Y por eso están así, en cursiva. En cuanto a la segunda pregunta, creo que muy atinada. En otros países se le da mucho más importancia al cuento como un recurso literario formativo. Y fíjese que en Canadá hay una cuentista que ganó el Premio Nobel de Literatura. Lo que pasa es que en general las grandes editoriales, si usted le presenta una novela, se siente más inclinado a publicársela que si usted le presenta un libro de cuentos. El cuento es como un arte menor.
Y por eso casi siempre los autores se inician con una novela y después pueden continuar con un libro de cuentos, pero casi nunca a nadie le publican un libro de cuentos para iniciarse dentro de una colección, a pesar de que el cuento es muy complicado, muy difícil de lograr, el buen cuento, quiero decir. Eso es en cuanto a la segunda pregunta. En cuanto a lo de los estímulos, yo creo que este taller que dirige Valentín Amaro es un estímulo para ustedes. Primero porque tienen un buen orientador, un escritor formado que sabe lo que hay que hacer. Ustedes se reúnen, ustedes tienen lecturas compartidas, ustedes hacen análisis de esas lecturas, ustedes hacen sus propias creaciones y se leen unos a otros lo que escriben. Ese es un gran estímulo para mí, porque a falta de escuelas y de aulas y de cursos que nos motiven a la escritura, existen estas cosas, esos talleres, estos círculos, estos, digamos, grupos literarios. Ese es un gran estímulo. Y leer, siempre leer a los grandes maestros del género, porque para aprender lo que son los grandes cuentos hay que leer a los grandes cuentistas de cualquier lugar y de cualquier época. Bueno, muchas gracias. Gracias, Venecia, por tu participación. Luisa Navarro, ya estamos concluyendo este exitoso, este maravilloso encuentro con el escritor José Alcántara Almanzar, quien desde ya están escribiendo por aquí, se constituye en uno de los padrinos de este taller, uno de los maestros nuestros, ya lo están escribiendo aquí, los consejos de esta noche. Con nosotros Luisa Navarro, historiadora, pero que también ahora, aparte de historiadora, está contando. ¿Y cómo está contando, Luisa? Adelante, Luisa Navarro. Gracias, don Valentín. Gracias, equipo del Taller de Narradores de Santo Domingo. Don José, yo escribí algo para leerle al grupo, si usted me lo autoriza. Hay varias cosas que son suposiciones mías, pero de pronto, en las respuestas que usted ha ido dando, me he dado cuenta de que supongo bien, porque casi coincido en un montón de cosas y en la lectura, que voy a tratar de que no sea más de 5 minutos, usted me dirá si su opinión es así o no es así. A mí me asignaron leer Enigma, que desde ahora lo voy a llamar Enigmar. Dice, Enigma o Enigmar, diré. Espejos de agua de José Alcántara Almanzar. La colección de cuentos escogidos publicada por la Feria del Libro en el año 2016. Desde su título me remite a un referente apasionante, Vicente Huidobro, y El espejo de agua, en donde todos los cisnes se ahogan en el estanque verde muralla. No sé si es casual, no tengo elementos que evidencien que así es. Veremos. Parece que sí. En un espejo de agua, las estalactitas y las estalagmitas se confunden. Entonces, como es arriba, es abajo. Y en medio de tanto infierno, solo podemos salir de la lectura Enigma de José Alcántara con enigmar, desnudos, con una moneda sobre la lengua para pagar el peaje a Dante. A la inversa, buscaremos atravesar todos los infiernos que nos rediman de la realidad. En una ficción tan verosímil como el posible estrés postraumático que encubrimos con laceraciones que sirven para opacar percances verdaderos como el abandono o las violaciones, y dejar que el lector encuentre lo que quiera sin darle una sola pista. Dejar a los personajes preguntar al mar, a la montaña o a una estrella la razón que nos dará. No sabemos ni siquiera los oficios de los personajes, pero lo suponemos.
nos había advertido en su prólogo que un buen cuento es una dicha escurridiza, una circunstancia feliz. Sí lo es. En su duda de que Bosch llegara a dominar el complejo y difícil género del cuento, somos coincidentes. Pero también sabemos que esa fue una salida a un trance para desviar la vista de los pendencieros. Porque siendo don José un cientista social, como sabemos que es, sabe que al momento de destaparse como cuentista y entrar en la cuentística, acudirá al concierto de grillos que negarán su cientificidad. Esos que jamás lograrán la feliz circunstancia que a veces elude hasta a los consagrados. Solo el cientista social que no tiene el estigma puede pagar el peaje en el primer giro, en el séptimo círculo del flegetonte, cruzar y alcanzar y salir ileso de los ataques de las arpías. Este estigma que yo realmente lo he estado sufriendo y que decidí salir de él, no sé si siguiéndolo a usted o a muchos otros, el miedo de escribir ficción, porque cuando uno escribe ficción, se niega cuando uno escribe ciencia. Este estigma en el personaje narradora en segunda persona que está aquí en Enigmar es una voz femenina exquisitamente logrado por un autor masculino. Pierde la capacidad de hacernos ver sus percepciones de su propia vida atormentada y rutinaria, y llega el autor y ¡zas! Nos asesta un golpe que nos hace despertar de la pesadilla, pero nos mete en otra que parece en principio un plácido sueño de manos de un nuevo narrador, ahora omnisciente, un demiurgo, a quien no hay que disputarle nada, pues de cualquier manera saldremos perdiendo como lectores. Así que mejor seguirle el rastro y ganar algo, como por ejemplo, llegar a ver las olas rompiendo contra el litoral allá en el Farallón. Como oler la peste ocre que hace que el mar deje de ser azul, como el azul de Rubén Darío y su cosmopolitismo estético. Y entonces se vuelve gris. Me estoy yendo atrás, metiéndolo en un romanticismo, en un modernismo y en un vanguardismo. Algo que está dentro del realismo mágico, pero que parece que es heredero de todo eso. Entonces ese azul se vuelve gris, para poner gris sobre gris, un gris calmo, sereno, silencioso, enigmático. El enigma pasa un lápiz de carbón sobre el gris plateado y lo vuelve violeta oscuro, hasta el crepúsculo al revés, y sabemos que volvió a ser azul por la fuerza de la rutina, porque ahora se huele, se escucha, se siente en los labios cuarteados por la sal. El enigma de dormir, vivir, morir y antes de morir tomar decisiones, las que se nos antojen como lectores, en absoluta libertad de entender la locura desde nuestras locuras propias. A veces presiento en don José una nostalgia del vanguardismo de Vicente Huidobro, juntar palabras y formar de manera antojadiza nuevas palabras, Padre Mar, Enigmar, o quizás evoca a Pablo Neruda con esa hora del crepúsculo al revés, o tal vez a César Vallejo, cuando el sol salió y entró a puñetazos por la ventana. En una historia tan verosímil como común, de hermanos sin pareja, sentimentales, que se quedan uno al lado del otro porque son los únicos dolientes. En una soledad que se vive como rutina, que se oculta bajo los escombros del pensamiento, como para que nadie descubra el enigma, ese que aflora a cada pregunta de la vida, a lo que se responde con no. No podía verme, no fui capaz, no hablé lo necesario, no llamé, no creí, no pensé, no mucho, ahora no, no sé,
no contestó, no hablemos, y muchos otros no, frente a un solo sí. Dice sí, y lo dijo a cesante, es decir, con ansias de su corazón, como punto de giro inesperado. Lo que menos pensaba encontrar al leer Enigma era un sí, y sí, hay uno. Pero los no son tan profundos, tantas veces repetidos, como queriendo negar lo que el lector ya ha empanado, y con cada no cortar el hilo como átropo la vieja Moira. A pesar del intento, disfrutamos los colores naranjas rutilantes, el azul indefinible, el amarillo iridiscente, los alcatraces grises, el mar como un plato negro. Disfrutamos. Enigmar. Gracias. Ese es un análisis excelente de ese cuento. Me he quedado impresionado por todo lo que ha dicho. Y me llamó la atención que no es la primera vez que alguien piensa que la mujer es la hermana del protagonista, pero se ha planteado que puede ser la compañera, la mujer. No hay una relación íntima entre ellos dos, pero si lo lee de nuevo, esa también es una conclusión posible. Y en cuanto a la conexión con Huidobro, evidentemente, sobre todo en aquel poema grandioso que se llama Altazor, ahí viene la golondrina, la golonchina, la golonfinia, la golondia. Él usa esa palabra y la deforma y la convierte en tantas palabras que evidentemente se puede establecer una conexión entre esas invenciones de palabras que yo hago con aquellas invenciones de Huidobro, salvada las distancias. Yo colegí que era su hermana porque el viejo que la ayuda, la noche que amaneció en el farallón, dice así, su hermana está loca. Sí, pero el viejo no la conoce. El viejo no la conoce, él supone que es su hermana, pero también podría no serlo. Así o sea es. que el cuento admite las dos lecturas, admite que sea la hermana o que sea la mujer. Si me pregunta usted a mí, ¿y qué era? Yo le diría lo que usted me diga. Porque no es el autor el que tiene que decirle al lector lo que es, sino lo que el lector intuyó o pensó o sintió o creyó que era de la lectura. Lo que le diga a la lectura. ¿Usted piensa que es su hermana? Pues hermana es. Lo del crepúsculo al revés es así mismo como está, como lo plantea Neruda, o es para obligar al lector a pensar en la opción. Sí, esos son poetas que están muy ligados a mí en mis lecturas, y esas lecturas siempre salen a la hora de uno escribir, evidentemente, porque uno es heredero de los maestros que ha leído. Gracias. Así es que sí, Neruda también está presente. Don José, ahí mismo, gracias Luisa por tu excelente participación, tu excelente lectura. Ahí mismo, hablando, ya que usted ha hablado dice Cortázar, mis dioses están en la tierra. Dice Cortázar, mis dioses están, usted ha hablado de un par de dioses suyos de la tierra. Esos referentes, esos autores indispensables en la formación de José Alcántara Almanzar, que nos recomienda a nosotros en esta carrera de escritores, de cuentistas, de contadores de historia, que vivimos ansiosos buscando a veces ese final. ¿Cuáles son los dioses de la tierra de José Alcántara Almanzar que recomienda para este colectivo, que debemos leer? Bueno, yo admití públicamente cuando comenzaba que uno de mis dioses tutelares era Julio Cortázar. A mí me parece que escribió una novela extraordinaria que es Rayuela, y es un excelente también ensayista, pero para mí Cortázar es un gran cuentista, básicamente un cuentista. Y cuando digo un cuentista, es un cuentista en cualquier dimensión que se le mida, con una capacidad de invención y de transformar lo que él encontró para proyectarlo. Ese es uno de mis
dioses tutelares. Jorge Luis Borges es otro de esos dioses tutelares a quien he leído y nunca me canso de leer y siempre deslumbrado por él. Pero son muchos, y en esos ensayos que están al final, pues yo digo cuáles son. Entre los nuestros, ya dije Bosch, Díaz Grullón, pero también hay otros, porque a mí me parece que Ramón Marrero Aristi fue un gran cuentista, que Marcio Veloz Magiolo también lo es. Es decir, que si me pongo a mencionar, no terminaríamos. Son muchísimos, y en cada momento han sido distintos. Cuando yo empecé a leer, pues eran Edgar Allan Poe y Oscar Wilde y Anton Chekhov, etcétera. Y después fueron cambiando a otros narradores. De manera que tengo muchos padres literarios en este andar, en esta andadura interminable. Muchas gracias. Gracias, don José. Bueno, vamos a pasar de inmediato a Elena Ramos, que es la coordinadora de nuestro taller 2021. Tenemos la dinámica, don José, de cada año celebrar elecciones. Entonces, Elena es la coordinadora de este año, segundo año de pandemia. El primer año, el 2020, le tocó a Vladimir. Salimos vivos porque estamos más activos a través de WhatsApp. Entonces, ahora le toca a Elena cerrar y luego entonces la foto grupal que ha sugerido la compañera Raiza Pimentel. Adelante, Elena. Muy buenas noches, José Alcántara Almanzar. Tremendo placer poder escucharle y bueno, aprender de ese arte de escribir que usted transmite con el conversatorio. Cuando le escuchaba hablar de Julio Cortázar, y primero cuando le sugirió a la maestra Luisa Navarro, bueno, el lector le da la distinta interpretación que él desea al texto. Me recordó un diálogo que tiene Julio Cortázar con Joaquín en Entrevista a Fondo, donde él dice que el cuento Casa Tomada es un cuento que él escribió basado en una pesadilla y que luego descubrió con la crítica que muchos lectores pensaron que era una alegoría al sistema político que estaba viviendo Argentina. Entonces él dijo, bueno, pero yo lo escribí basado en una pesadilla, pero pudo ser porque también nosotros somos objeto de la situación que nos rodea. Y entonces, de algún modo, la transcribimos o la soñamos y eso entonces lo llevamos a la ficción. Lo otro que le quería decir es que releí, escuché varias veces porque también tenemos la oportunidad de grabar, o sea, de personas grabar los cuentos de los escritores. Y observé algo muy interesantísimo en el cuento Ruido de usted, y es que usted pone algo que no se observa mucho en otros cuentos, como lo que es la observación de distintos parámetros, de distintos planos. O sea, el narrador se observa a sí mismo, observa a los personajes secundarios en conjunto, y es capaz también de mirarse a sí mismo a través de lo que escribe, por ejemplo, el caso del Viejo. Lo otro es el fluir de los sentidos, que es maravilloso en ese cuento, por el hecho de que cuando, por ejemplo, usted dice narrador, que él sintió la grasa y el orine, uno puede también. No se escucha, Elena. Incluso imaginarse. Te cerró el micrófono. Ok, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha? Sí. Sí, te estamos escuchando. ¿Me pueden Elena, escuchar? adelante. Ok. Debe sentir esas dos, el fluir de los escuchamos. Maravillosamente aplicado en ese cuento y la observa desde la ficción a la realidad. Es como un ir y un buscarse, un encontrarse. De verdad me pareció interesantísimo. Así que tuve una maravillosa experiencia. Gracias por escribir Ruidos. Muchísimas gracias. Vi una preguntita que hacían ahí por escrito, que diga, mencione una cuentista, porque la verdad que estábamos hablando nada más que de hombres. Le voy a recomendar 3 cuentistas que me gustan mucho, que son la cubana Dora Alonso, la dominicana Ilma Contreras
y la puertorriqueña Rosario Ferré. Son 3 grandes cuentistas. Excelente, muchas gracias. Gracias. Creo que has respondido todas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes. Sé que no será la última vez que estaremos junto a usted, recibiendo sus sabios consejos. Queremos agradecerle de todo corazón este esfuerzo. Han pasado 2 horas y no nos hemos dado cuenta. Qué interesante. Bueno, Pocas veces nos pasa. Sí. Yo quiero dar las gracias a ustedes. Primero, disculparme por mi torpeza al entrar en esta tecnología del Zoom, que yo domino nada. Segundo, me he sentido muy contento, muy a gusto con el grupo. Tienen un gran nivel, piensan muy bien, escriben muy bien. Yo creo que van por magnífico camino. Me he sentido muy complacido, me he sentido muy correspondido en todas las cosas que han dicho y quisiera que mantengamos el contacto. Y además, por último, siento siempre renacer mi vocación de profesor cada vez que estoy en contacto con un grupo, que hace muchos años que no enseño, pero esta es una manera de recuperar ese oficio que también es una vocación en mí, la vocación de enseñar. Gracias por todo y a todos. Gracias a usted, don José. Raiza, la foto que ha estado esperando, no se vaya don José, bueno, vamos a tomar una foto de esta época en que hemos estado unidos, pero de forma remota. Así que, adelante. Valentín, si me permite decir algo ya al final. Sí, Valentín. Adelante, Ana Rosa. Muy bien. Como todos han expresado, nos hemos sentido muy a gusto, muy contentos de tenerlos a usted aquí. Y quiero, ya sé que se ha mencionado tanto el cuento Ruido, también quiero señalar que en su último libro, Memoria Esquiva, hay un cuento que yo lo estuve relacionando porque también me habla de sonido, que es Concierto Italiano. Y como hemos hablado de que nos contamos o debemos contarnos al escribir, yo me imaginaba al autor de ese cuento escuchando ese concierto en su viaje, cuando regresa de nuevo. O sea, hice como esa comparación de lo que es ese cuento que analizamos, Ruido, a pesar de que el ruido es un sonido desagradable y el concierto es un sonido agradable, pero son sonidos los dos. O sea, mientras leíamos ese cuento, yo hacía esa comparación porque adquirí el libro Memoria Esquiva y esos cuentos no tienen desperdicio. Para mí, tanto los anteriores que hemos analizado como estos últimos tienen una forma de narrativa que nos enseñan a nosotros cómo escribir. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que yo estudié música cuando era niño, estudié piano. Y ese cuento en particular, que me encanta, Concierto Italiano, es un homenaje a la pianista fallecida ya, mi gran amiga y admirada amiga, Miriam Ariza, que lo tocaba mucho y a quien se lo di muchas veces. Yo no la menciono ni digo quién es que toca, pero en el fondo es un homenaje a ella. Sí. Gracias. Muchas gracias, Ana Rosa, gracias. Ahora la foto para la historia de este grandioso encuentro. Adelante, Raiza. Raiza debería explicar e introducir la foto, ¿no? Adelante, Raiza. Es que Raiza se quedó con deseo de hablar. Bueno, si va a decir algo, este es el turno. Ya finalmente, Raiza. Raiza. Micrófono, Raiza, que te viejen esto. Ahí está. Que con la invitación a encender las cámaras, Elena, Iván, bienvenida, Evelice, también reiterar en esta invitación que nos hace nuestro invitado, valga la redundancia, el señor José Alcántara, a olvidarnos de nosotros mismos para entrar a esa mención de cuentistas. Oh, yo no estoy frisada. ¿No me escuchan?
Sí, se te escucha y se te ve bien. Sí, se te escucha, se te escucha y se te ve bien. Está bien, pues vamos a aprovechar ahora para hacer la fotografía. Sonrían. Sonrían ahí. Digan maíz. Ahí está la foto. Gracias. Gracias, maestro. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Gracias, Valentín. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches, compañeros. Gracias por todo. Gracias, buenas noches, excelente. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.